les decía, cuéntenme un poco qué les pareció el trabajo práctico, el examen, vale, digo, el estudio de caso. Ahí estaba A hablando mí ha recién. tenido menos dificultad que la anterior, que los anteriores, digamos. Ok. Si bien no lo he terminado, pero eso me ha parecido. ¿Te parecía más obvio? No, más fácil. No, no digo, bueno, O sea, puede ser más obvio en el sí, sentido no de sé, está, más está la como que solución. sí, puede ser. Mm. Yo particularmente lo pude relacionar mucho más fácilmente con la práctica de los anteriores dos, como que entendí la línea de cómo relacionar el material con lo que se pide en el trabajo práctico. Entonces eso creo que es lo que me pareció también como más, eh, no fácil, porque no es fácil tampoco, pero se me hizo más rápido de escribirlo. Ok. Lo que dijo mi última compañera y pude usar todo, pude utilizar todos los textos, digamos, me sirvieron todos ahí. Bárbaro. A veces terminamos la clase con esta aclaración, pero ahora, dado que me dijeron que les pareció más fácil, vale la pena decirlo ahora. Este es un tema que obviamente en Argentina no tiene cero desarrollo, digamos, no el tema de autonomía, sino el tema de la burkini, etc., pero que yo les puedo decir que en un montón de países europeos es un tema central, un tema que acá, no sé, como acá nos matamos por el aborto, allá hay casos y casos y casos de leyes que restringen el uso de prendas religiosas ostentosas en el espacio público, y es parte de las discusiones más importantes que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las cortes constitucionales de cada país, sobre todo en Francia, en Suiza. Así que es un tema que quizás en algún momento pueda aparecer eh, con con mayor obviedad en nuestro país. Obviamente no es el caso, y tal vez es un poco gracioso pensar, no sé, el intendente de Mar Chiquita queriendo prohibir la burkini, porque es ridículo, pero algo de esto puede llegar a pasar en algún momento, así que... y además escapa un poco de los típicos problemas que nosotros solemos analizar, que es eh, derechos sexuales y reproductivos, o consumo de estupefacientes, y otros tipos de casos más obvios para nuestra sociedad. Bueno, esta clase es muy importante, como siempre, siempre empezamos igual, ¿no? Pero la clase de autonomía es la clase con la que empieza la parte dogmática, o la parte de los derechos de todo nuestro programa. Y para Nino, y nosotros vieron que nosotros seguimos mucho a Nino, nos querrán matar porque a veces es complicado de leer, Nino intenta pensar toda la Constitución a la luz de dos valores. Uno, el de la democracia, que un poco ya intentamos ver, y que, bueno, Gargarella también toma muchísimo eso porque fue su discípulo, pero también piensa reconstruir la práctica constitucional argentina, una práctica constitucional de violación abierta, sistemática de los derechos humanos. Como él dice, el mal radical estuvo en Argentina, la desaparición como dijo Nicolás la semana pasada, desaparición de 30.000 personas, asesinatos, robo de bebés. Ante el mal radical, Nino intenta reconstruir nuestra teoría constitucional a la luz de los derechos, y sobre todo a la luz de la autonomía personal, como el centro, como el motor junto a la democracia de otro constitucionalismo, de un derecho constitucional en serio, que ponga algún tipo de límite al Estado y a la... Sí, digamos, al Estado, no tanto a la democracia, sino al Estado como violador de los derechos. Eso fue, digamos, la historia de casi 100 años de nuestro país. Entonces, por eso no es aleatorio que nosotros comencemos la parte de los derechos con esta clase de autonomía personal. ¿Por qué? Porque Nino piensa que es
pasa por ahí justamente el centro de un constitucionalismo que se acerque a un ideal. Él decía, al ideal de los derechos, es decir, al ideal del respeto a la autonomía personal. Y como les decía, la historia de nuestro país es muy diferente a eso. Nosotros vamos a ver a lo largo del programa los derechos que nosotros consideramos los más importantes, los que podríamos denominar hasta las precondiciones de la democracia. Vamos a ver autonomía, libertad de expresión, derechos sociales, protesta, derechos económicos, sociales y culturales. Esos son los que nosotros consideramos, hay muchos más derechos, podríamos dar toda una materia de derechos. Algunas universidades hasta tienen toda una materia de parte orgánica y otra materia de parte dogmática, pero nosotros elegimos estos derechos porque consideramos que son las piedras angulares sobre los cuales reposa un constitucionalismo igualitario y una democracia igualitaria, una democracia robusta, una democracia deliberativa. Entonces, dado que estamos hablando tanto de derechos, ¿qué es para ustedes tener un derecho? Si ustedes tuvieran que decirme intuitivamente, yo tengo un derecho a, ¿cómo me lo explicarían? ¿Cómo le explicarían a su papá, a su tía, a su tío, a su mamá, qué es tener un derecho? A sus hijos. No sé si está bien. A mí se me ocurre la palabra facultad, como que es una facultad para poder hacer algo, o poder realizar determinada acción, o no hacer, o sea, el derecho de no hacer tal cosa. Vos decís facultad de hacer o no hacer. ¿Qué más? Y que va a estar amparado en algo. O sea, yo tengo la facultad de hacer algo o no hacer algo, y que si no lo puedo hacer, voy a tener a alguien que me diga por qué no lo puedo hacer. Yo lo veo más desde ese lado. Vos lo conectás con la clase pasada, decís, si no me quieren dejar hacer algo, tienen que darme razones. Razonabilidad. Exacto. Sí. Bien. ¿Qué Yo más? lo pensé más por el lado de, es algo que uno tiene para que haya más igualdad de condiciones. Como herramientas que nos permiten tener igualdad de oportunidades. ¿Qué más? También lo pensé por el lado de que, además de una facultad, como dijo una compañera, de hacer algo, de que no nos hagan algo. También del Muy otro bien. lado. ¿Quién? ¿O quiénes? Mayra, te pregunto, ¿quiénes son los que nosotros decimos, bueno, creamos un derecho, o tenemos un derecho, vamos a ver qué significa eso, para que alguien no nos venga a hacer algo? ¿Quiénes? Y, por ejemplo, el Estado o otras personas iguales a nosotros, pero Terceros. como que tenemos el derecho para que no nos puedan hacer algo. O nosotros otras personas también. Muy bien. O sea, tanto de lo que dijeron hasta ahora como lo que dice Mayra, se puede reconstruir una especie de, si quieren, una definición muy preliminar de qué es tener un derecho. Antes dijeron tal vez una fase más de una prestación estatal. Bueno, que alguien tener un derecho implica poder hacer tal cosa, o que nos ayuden a hacer tal cosa, y eso efectivamente está dentro de nuestra noción moderna, actual de los derechos, pero sobre todo nació con lo que dice Mayra, como una forma de decir, pongámosle un freno a terceros y al Estado. Es la capacidad de decirle al Estado o a terceros, usted no puede hacer eso. ¿Y qué cosa consideran que está muy relacionado con esto? O sea, es la forma de decir, usted no puede hacer eso con mi cuerpo, con mis ideas, con mi propiedad. ¿Y qué pasa? ¿Yo qué tengo que tener para hacer valer eso? Fundamentos, porque si no, ¿cómo le doy la razón por qué no se puede hacer? Supuestamente, esos fundamentos vos ya los diste. No sé, o
¿O pensás que es parte del derecho natural? ¿O pensás que, bueno, ganamos las elecciones, sancionamos tal ley, o sancionamos la Constitución? La parte de los fundamentos parece ser previa. Vos cuando ya tenés un derecho no tenés que andar fundamentando todo el día. Es más, alguien podría decir que es el Estado o los terceros que tienen que fundamentar particularmente la infracción a ese derecho. Entonces, si a vos te vienen a querer vulnerar tu derecho, ¿ustedes pensarían que si no tienen ningún tipo de acción o garantía, tienen realmente un derecho? Es como, bueno, un país tiene ahí la Carta de Derechos, está la Constitución, dice, tienen derecho a tal, tal, tal cosa. Ahora, vienen los terceros, viene la comunidad, viene el Estado y se los viola. Y si ustedes no tienen nada, ¿qué? ¿Ustedes dirían que tienen un derecho? No, si no está respaldado ni tengo las herramientas para ejercerlo, es como no tenerlo. Ok, ¿y qué es lo que generalmente nos da la Constitución o el Estado de Derecho como herramienta justamente para hacer valer esos derechos? Las garantías. ¿Garantías de qué tipo? Bueno, hay garantías políticas, pero sobre todo, y eso vamos a verlo muy bien en la clase de Constitucionales. protesta. ¿Cómo? No, perdón, dije las garantías constitucionales. Claro. Básicamente tenemos la capacidad de ir y exigirlo judicialmente. Podemos administrativamente, seguro, socialmente a través de una protesta, si consideramos que el Estado nos está violando nuestros derechos, podemos criticar al Estado, pero sobre todo tenemos esa herramienta fundamental de decir, bueno, si el Estado viene y me saca mi propiedad, si el Estado viene y me quiere adoctrinar, si el Estado viene y me quiere decir cómo me tengo que vestir, yo puedo exigir judicialmente que cese con esa actividad. Es decir, como no queremos que haya algo así como violaciones a nuestros derechos, queremos que se respeten los derechos, es que tenemos la herramienta, las garantías para exigir judicialmente ante las violaciones. Entonces, nosotros siempre hablamos de Dworkin, y Dworkin tiene una palabra muy, muy linda. Él habla de las cartas de triunfo. Dice, los derechos, no nos compliquemos, dice. Los derechos pueden ser pensados como cartas de triunfo. Yo siempre lo pienso, asociándolo con nuestro folclore, es como el ancho de espada tener un derecho. Vieron que el ancho de espada en el truco gana. No hay carta más alta que el ancho de espada. Entonces lo que nos quiere decir Dworkin con que esto es un ancho de espada es, bueno, Mayra, por ejemplo, dice, yo tengo derecho a estudiar lo que yo quiera, y de tener mi propia religión, y de vestirme como quiera, y si yo tengo un derecho, eso significa que la comunidad puede venir a decirme, che, tal vez necesitamos médicos, y el Estado puede llegar a poner un plan de becas para desalentar que Mayra estudie Derecho y sea ingeniera. Pero definitivamente el Estado nunca le puede venir a decir a Mayra qué es lo que tiene que estudiar. Y lo mismo sus padres y sus amigos, y eso lo que implica es que Mayra cuando dice yo tengo un derecho, eso vale más que cualquier interés comunitario, interés de la democracia, interés del presidente, del Congreso o lo que sea. Tener un derecho para Dworkin es tener la capacidad de ganarle a las presiones populares, a las presiones del Estado, a las presiones de la comunidad, a los intereses de la comunidad. Por eso es que la Convención Americana de Derechos Humanos dice, bueno, solamente se va a poder afectar derechos cuando se den determinadas circunstancias. No se puede alegar cualquier cosa, el bien público, como dijo el otro día Nico en la clase de razonabilidad.
Cuando te quieran decir que el bien público le gana a tu derecho, Dworkin va a decir, no, eso es la muerte del derecho constitucional, es la muerte de los derechos. Con alegar seguridad nacional, como no sé si han visto las películas, ¿qué pasa en Estados Unidos? Dicen, bueno, acá hay un problema de seguridad nacional, entonces usted tiene que darnos todos sus datos personales. Y Dworkin, de hecho, tiene muchos papers escritos al respecto. Bueno, eso no así no se pueden vulnerar derechos. Eso es la muerte de nuestro Bill of Rights, nuestra Carta de Derechos. Entonces, es ganarle a las pretensiones comunitarias. Entonces, los derechos priman sobre, en principio, según esta teoría, sobre los intereses colectivos. Es la defensa del individuo frente a la comunidad. Al menos esta visión, vamos a empezar a ver, una visión liberal de los derechos. Entonces, ¿de dónde parte esto? ¿De qué idea? ¿De qué fundamento tiene? Bueno, ustedes me imagino que lo habrán visto o en Teoría del Estado, o en Ciencia Política en el CBC, o en Sociedad y Estado, no sé, en Derechos Humanos. Hubo algunas personas que llamaron contractualistas, Locke, sobre todo, que pensaban en esto de los derechos naturales, ¿no? ¿Qué es lo que nos decían los contractualistas y los iusnaturalistas? Los iusnaturalistas piensan que los derechos son algo ajeno al cuerpo social, que están por arriba de la política, ¿no? Y que por lo tanto, ¿para qué hacemos un Estado? ¿Para qué creamos un Estado? ¿Para qué fundamos una Constitución? Bueno, para proteger esos derechos naturales. Entonces los derechos naturales son previos a la organización estatal, a la organización política. Y creamos todo un Estado, toda una maquinaria, nos asociamos, entramos en un pacto, justamente para garantizar esos derechos. Entonces, lo que nos dice esta idea es que los derechos son previos y que el Estado es una construcción artificial, ¿no? Que tiene capacidades muy limitadas para interferir en nuestros derechos. Y de hecho, diría Locke, si el Estado, y eso se lo toma muy en serio Jefferson, si el Estado no cumple con esos objetivos, ¿qué derecho tenemos nosotros? A abolir el Estado, a hacer una revolución en caso de que el Estado no cumpla con su mandato de proteger los derechos naturales que están en nuestra alma, digamos, están en nuestra forma de ser humanos. ¿Se entiende la idea? Jefferson cada tanto decía, el árbol de la libertad se abona, se nutre cada tanto con sangre de tiranos. Es decir, básicamente hay que salir a decapitar un par de políticos cada tanto, si estos se pasan de la raya y no respetan nuestros derechos individuales. Entonces, eso está en el fundamento de la idea de derechos. Una capacidad limitada del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es artificial, es posterior a la idea de los derechos naturales, que son propias de nuestra razón, de nuestra propio de ser humanos. Y es por eso que los liberales, ¿qué van a decir? Y eso lo ven perfectamente en El Federalista. Dice, bueno, como no queremos que haya violación de derechos, no queremos que las facciones o el Estado violen los derechos de las minorías, lo que hacemos es desmembrar al Estado. Hacemos que el Estado tenga formas diferentes de accionar sobre el cuerpo social. Por eso es que dividimos el poder. Por eso es que tenemos un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo que se controla a sí mismo. Entre ellos, digamos. Se controlan ellos para justamente hacer mucho más difícil que se violen los derechos, ellos decían, naturales. ¿Se entiende hasta ahora?
perdón si me tengo que remontar un poco a la teoría política, pero es la idea. Es la idea porque sin esto no se puede entender todo lo que vamos a ver después. Entonces, para el liberalismo, para los contractualistas, para los naturalistas, el respeto a los derechos es el fundamento mismo de la creación del Estado. El Estado nace para justamente la organización constitucional, nace para proteger los derechos fundamentales, los derechos naturales. Pero es, bueno, un Estado limitado. Un Estado limitado por una constitución, por ciertos procedimientos, por los derechos, limitado también a través de sus diferentes ramas, controlado. Eso es lo que está en la cabeza de los padres fundadores del liberalismo. Un Estado limitado justamente para proteger derechos. Entonces, como bien decía Mayra, claro, justamente, cuando no nos protege, tenemos la exigibilidad judicial, ¿no? Justamente tenemos todo un poder, diría Hamilton, en el Federalista 78, decía, tenemos todo un poder para evitar la tiranía de la mayoría. Tenemos todo un poder, el poder judicial, que tiene ciertas características, no tiene sabiduría, tiene miembros que no son electos, que no responden en las mayorías populares, que vienen de una clase social determinada, que van a poder justamente proteger los derechos de las minorías ante los abusos del Estado. Respondiendo a lo que nos decía Gala. ¿Se entiende? Un Estado liberal, con sistema de frenos y contrapesos, con un poder judicial, es justamente la herramienta que tenemos para hacer valer, para tener nuestros derechos protegidos. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, la característica de tener derechos es que pueden ser demandados coactivamente. Si nosotros decimos, si viene un ladrón y nos quiere sacar nuestra propiedad, podemos ir al Estado y decirle, sacáselo a la fuerza y devuélvamelo. Entonces, ahí está el nudo de la cuestión de tener derechos. Es la potestad que tenemos de exigir coactivamente cierta conducta, o que se abstengan de cierta conducta. Cuando nosotros decimos al Estado, tengo derecho a una vivienda, estamos viendo la otra parte, si quieren, de los derechos, tal vez una parte más social, una parte positiva, pero que es, el Estado tiene que darme la vivienda. Si yo estoy en la lona, o por lo menos me tiene que dar un refugio. Yo no puedo, yo puedo exigirle coactivamente al Estado de que me dé un refugio, porque si yo duermo en la calle, mi dignidad humana está violada. Eso es justamente la idea de tener derechos. ¿Se entiende hasta ahora? Vamos a ver por qué esto tiene que ver con el trabajo de las Burkinis. Entonces es la posibilidad de modificar una situación de hecho. Yo no tengo casa, y yo tengo un derecho a una vivienda, yo tengo la capacidad de modificar esa situación. Exigir cierta conducta, sea una abstención o una prestación. Y para eso tenemos que tener una garantía, generalmente asociada al Poder Judicial. Pero no solamente. También puede haber garantías políticas, garantías sociales, como la protesta. Entonces, como les decía, la autonomía para los liberales va a ser el corazón de los derechos. Va a ser el derecho madre, el núcleo de toda una teoría de los derechos. Vamos a ver que otras tradiciones no tienen tanta consideración por la idea de autonomía.
pero los liberales van a construir toda su teoría de los derechos y el Estado en base a la autonomía. Vamos a ver que para algunos, para los conservadores, eso no tiene ningún valor. Lo que está bien y lo que está mal, ya está escrito. ¿Está en dónde? En la Biblia, en el Corán, en el Talmud. Y para los republicanos, vamos a ver, la idea de autonomía personal no es tan importante. Lo que importa es la democracia y la virtud cívica. La autonomía puede hasta ser contraproducente, pueden decir los republicanos. Entonces, nosotros le damos Nino justamente porque Nino se pone en palabras y pone en una teoría. Nino quizás es la persona más increíble, ahí me sale el fan, ¿no? Pero para que se den una idea, Nino es un liberal en serio, digamos. Nino era una persona que en plena dictadura habla, en el 78 tiene un paper donde defiende el consumo de estupefacientes. La legalidad del consumo de estupefacientes. O sea, en la época más autoritaria de nuestro país, el tipo estaba pensando en los debates que hoy son de vanguardia. Nino fue el primero en Argentina en hablar de aborto, en hablar de despenalización de las prácticas homosexuales, del matrimonio igualitario, del divorcio, del consumo de estupefacientes, de la eutanasia. Todas las cosas que hoy estamos considerando como, estamos reavanzando, las victorias legislativas del matrimonio igualitario, del aborto, la educación sexual integral y bla, 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 de la identidad de género, Nino las planteaba en el momento más autoritario de nuestro país y de nuestra historia. Y Nino, entonces, es como, si quieren, el gran padre del principio de autonomía personal en la Argentina. Y es por eso que él dice, tenemos que reconstruir nuestra práctica constitucional en torno a esta idea, a la idea de la autonomía personal, que es la idea de que tenemos el derecho de llevar adelante nuestro plan de vida sin interferencia de terceros, de poder llevar adelante, de ser los mejores jueces de nuestras propias decisiones. Y si nosotros queremos o no queremos llevar adelante una conducta o una práctica, somos nosotros los que tenemos la potestad de decidirlo. No el Estado, no la comunidad, no mi papá. Y esa idea liberadora es justamente una idea totalmente ausente dentro de nuestra jurisprudencia, hasta Nino, totalmente ausente de nuestra doctrina, hasta Nino, y totalmente violada por las autoridades públicas, hasta, si quieren, la vuelta a la democracia. Pero incluso cuando se retorna a la democracia, vamos a ver que va a haber intentos o oleadas de violar este principio de autonomía personal. Entonces, y si quieren cerrando esta vinculación con la parte de teoría constitucional, Nino decía, la única constitución justificada, la constitución nunca puede ser justificada por su procedimiento de sanción. ¿Por qué? Porque siempre las constituciones nunca pueden haber sido producto de un procedimiento, porque nunca hubo procedimiento para crear una constitución. Siempre fueron hechos de una revolución. La única forma que tenemos de justificar una constitución, va a decir Nino, es si se acercan al ideal de la democracia y la autonomía. Si hacen posible el ejercicio de la autonomía y el ejercicio de la democracia, es que esa va a ser una constitución justificada. Tan importante para Nino es la autonomía. Una constitución sin autonomía es una constitución que tenemos que ir a quemar. Una constitución que no merece ser respetada. Nino decía, la constitución de Sudáfrica, que dice que las personas negras no tienen autonomía, esa constitución no merece ningún tipo de respeto. Podemos ir a quemarla, hacer una revolución,
y terminar con el apartheid. Ahora, una constitución como la nuestra, que tiene un artículo 19, vino a decir, bueno, podemos reconstruir lo que está mal en base a una mejor versión de la autonomía. Pero por lo menos tiene autonomía, dice Nino. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Y por qué la autonomía es importante? Porque vivimos, como dice Waldron, en sociedades plurales, en sociedades diversas, con desacuerdos tremendos, religiosos, filosóficos, ideológicos. Y la única forma de vivir en sociedades de ese tipo, esto está muy presente, por ejemplo, en Rawls, la única forma que tenemos de vivir en este tipo de sociedades es a través de una división fuerte entre la moral pública y la moral privada, o una idea fuerte de autonomía, de una separación entre, podemos decir, entre la Iglesia y el Estado. La única forma que tenemos de convivir es creando un sistema institucional que nos permita a todos elegir nuestra propia religión, elegir nuestra propia idea política, nuestra propia vestimenta, nuestra propia moral privada. Un Estado que se compromete con una idea de moral es un Estado que básicamente nos va a imponer a todos y cada uno de nosotros una forma de ser. Y eso va a anular nuestra característica básica, que es la diversidad y los desacuerdos. Entonces, la idea que tienen los liberales es poner un muro de separación, que el Estado sea neutral ante las preferencias de cada uno de nosotros. Solamente un Estado neutral es un Estado justificado. Un Estado que no se casa con ninguna idea del bien. Entonces, por eso cuando se habla siempre de Estados Unidos y la relación entre iglesia y Estado, se habla de un muro de separación. ¿Cómo encontraron la forma de convivir los norteamericanos? Los norteamericanos había católicos, había 400 ramas del protestantismo. Decían, bueno, ¿cómo vamos a poder convivir frente a tanta diversidad? Bueno, que en la escuela, que el Estado no haya la promoción de una religión sobre otra. ¿No? Lo que tenemos que hacer es que el ámbito público sea un lugar donde todos se sientan respetados, donde todos se sientan legitimados de alguna manera. Donde si yo soy judío y voy por una plaza, no me choque con que el Estado me defiende a la Virgen María. ¿Por qué? Porque eso me hace sentir menos que el que está al lado. Donde si yo voy por ejemplo, a la escuela pública, me enseñan tal vez de la historia de las religiones, pero no me empiezan a rezar cuando vamos a almorzar el Padre Nuestro. Es ese tipo de escuela, ese tipo de Estado, es un Estado que no respeta la neutralidad, el principio de neutralidad. Sí, Miriam. Hola, buen día. Creo Nino habla sobre esto, que los países árabes tienen principios, puede ser, de su religión en la Constitución. Claro, o sea, y no solamente en los países árabes. Te cuento, en Salta, o en muchas provincias de nuestro país, hay compromisos constitucionales con una religión. En nuestra Constitución hay un artículo 2. O sea, siempre se ve que la paja en el ojo ajeno. No, acá mismo hay un compromiso constitucional con algún grado de apoyo del Estado a una religión. Bueno, es importante pensar, vamos a ver qué significa eso, pero es importante pensar críticamente, bueno, eso quizás no está muy bien. La Corte Suprema le va a decir a Salta, bueno, vos si querés tener tu compromiso constitucional, lo que sea, pero tenés que hacer lo que ustedes están haciendo, dándole educación religiosa, católica, obligatoria en las escuelas públicas, es inconstitucional. Fallo Castillo.
Entonces, la idea que tiene el liberalismo es que, y es una intuición que a nosotros nos hace, no nos hace ruido, es la idea de que cada uno de nosotros somos un mundo. Tenemos diferentes formas de concebir el bien, nos gustan diferentes cosas, nos gusta diferente música, nos vestimos diferente, y eso es un valor interesante. Es quien nos hace ser nosotros mismos, es parte de nuestra identidad. Tanto se habla de la identidad de género, de autopercibirnos, cómo nos autopercibimos. Bueno, es una idea que el liberalismo acepta y promueve. Cada uno de nosotros somos un mundo, y el Estado no tiene nada para hacer, va a decir un liberal, en cómo nos tenemos que percibir, cómo tenemos que vestirnos, qué música tenemos que escuchar. Por eso es que el liberalismo se horroriza cuando hay una quema de libros por parte de un gobierno autoritario, o hay censura. ¿Por qué? Porque no respeta el fundamento mismo de una sociedad liberal, que es que somos gente diversa y está bien que seamos diversos. Y que el rol del Estado es proteger esa diversidad y no imponer una idea del bien. No sé. Tal vez las personas que son más grandes pueden decir, bueno, cuando en la dictadura se decía tal música es revolucionaria, un liberal, en serio, se debería horrorizar. Bueno, el tema es que nosotros en la historia argentina teníamos liberales no tan en serio. La historia del liberalismo en Argentina, y no es que lo digo yo, lo dice Nino, es la historia de la perversión del liberalismo. Es la historia de gente que solamente era liberal en lo económico, pero en lo moral, en lo político, era totalmente conservadora. En lo social, era totalmente conservadora. Entonces, la historia argentina es un poco de liberales falsos, por decirlo de una manera. Entonces, el liberalismo da una respuesta a este problema de la diversidad. Un conservador va a decir la diversidad es algo peligroso. Puede llegar, como siempre decían, no hay que confundir libertad con libertinaje. ¿Alguna vez escucharon esa frase? No. Ahí Agustina dice que no. Si no me equivoco, Videla, el dictador, decía, no hay que confundir libertad con libertinaje. Y creo que hace poco un gobernador autoritario dijo algo así también. Estos porteños, dijo, son unos zánganos. ¿Por qué? Porque no entienden la diferencia entre libertad y libertinaje. Bueno, esa idea asume que este hecho de la diversidad, de los desacuerdos, es algo peligroso. El liberalismo dice, no, tenemos que proteger esos desacuerdos. Tenemos que crear un Estado basado en la protección de esos desacuerdos a través del principio de neutralidad. Entonces, y yo les doy esta introducción al liberalismo, no porque nos guste el liberalismo o no, sino porque es el fundamento mismo de la idea del artículo 19. Entonces, ahí en el trabajo, la primera pregunta que tenían, vamos al trabajo si quieren, la primera pregunta que tenían era la siguiente. Bueno, a ver, cuéntenme cuáles eran los conflictos que ustedes vieron en el trabajo. O sea, los conflictos de derechos. ¿Cuál era el núcleo, lo que tenemos que analizar? A mí el que más me resonó, aparte de este derecho de privacidad y todo esto, libertad de culto del artículo 14, que lo dice expresamente, ese fue, digamos, uno de los que más me resonó. Bueno, a ver, ahí Camila dice libertad de culto. ¿Qué más? Yo puse que hay un conflicto entre el derecho a la intimidad o la libertad religiosa también contra por ahí la seguridad nacional y el orden público, puede ser. Bien. Así lo presenta el Estado, al menos. A una parte del Estado lo presenta así. Muy bien, Miriam. Pero vamos a ver qué tal. Hay una cosa que ahí que está mal, pero no importa. Vamos a verlo juntos. ¿Qué otros? ¿Cómo lo enmarcaron ustedes? Yo hice énfasis también, sobre todo en el derecho a la autonomía, en el principio de autonomía, en el derecho a privacidad, en el derecho a la libertad de expresión y los derechos de los extranjeros.
Eso me interesa, porque leí uno de los trabajos que decía, no, la igualdad de los extranjeros es una mala forma de pensar el problema. No me acuerdo ahora quién era, pero si quieren pueden pelearse con Matías. Pero sí, bien, ahí, Miriam, fíjate algo. Ahí Matías habló de principio de autonomía o derecho a la privacidad, y no dijo intimidad. Y ahí él tiene algún punto ahí. ¿Qué más? ¿Qué otra forma había de pensar este problema? No hay, es solamente orden, privacidad, libertad de expresión. Había algo expresivo y nada más. Y bueno, y cuestión de libertad religiosa. Discriminación puede ser. Sí, pero no nos interesa ese No. debate hoy particularmente. Ok. Libre elección. Ajá. ¿En qué medida pensás que hay un conflicto en el tema de libertad de elección? O sea, ¿por qué decís? Cuando los alcaldes restringen el uso de los burkinis en varias localidades. Sí. Ok. Pero, ¿no se les ocurre que hay otra forma de pensar eso de la libertad de elección? ¿Qué dice el Estado al final? Sí, Malena. La autonomía de las mujeres, puede ser, Ajá. ¿Y por qué está en juego la autonomía de las mujeres? en conflicto con la autonomía, digamos, de los musulmanes en general, porque tal vez las mujeres tengan que portar velo y los hombres no. Exacto. Y Eso es ahí el un Estado punto sí muy se importante. contradice al final, donde dice que puede tener efectos negativos la ley, pero que adoptarla es razonable y no sé qué más. Sí. Malena ahí da en el clavo, o le da una arista más al problema, que no es solamente que el Estado quería imponer como el orden o una idea de moral personal, sino que el Estado ahí también dice, che, acá hay algo preocupante, porque nosotros si no hacemos nada, va a decir el Estado, esto puede llegar a tener un efecto perverso en la autonomía de las mujeres, de las propias mujeres que se ven subyugadas por los patrones culturales, religiosos, patriarcales. Entonces ahí se agrega otra dimensión, no es solamente una tensión entre moral privada y orden, sino también una idea de moral contra moral. Y Creo eso que vamos a ver, creo que la palabra que habías usado ahí fue exteriorización de la opresión, ¿puede ser? puede ser. Yo no me hago cargo de nada de lo que digo. Entonces, pero un punto, y la pregunta que ahí hablamos era sobre dónde recae el problema del caso. ¿Sobre la privacidad o la intimidad? Privacidad. La privacidad. ¿Por qué? ¿Qué protege dónde está contenido, dónde está expresado en nuestra Constitución y qué protege cada derecho? La privacidad está en el artículo 19 y la intimidad en el 18, y si no recuerdo mal, la intimidad eran aquellas acciones que no tenían por qué ser de público conocimiento, por así decirlo. Por ejemplo, no sé, mandar un mail a alguien, tipo tu mail está como con tu usuario y contraseña, mientras que los demás, por más de que sean acciones privadas, o sea, de uno mismo, sí pueden ser de público conocimiento, como teñirte el pelo de un color. Bien. Ahí, esto es muy importante, ¿por qué? Porque los jueces y los abogados no suelen saber nada de esto. Nunca leyeron a Nino. Y se confunden privacidad e intimidad. Y está bien que ustedes se lo confundan, pero de acá tienen que salir sabiendo esto.
en el caso no está en juego la intimidad. ¿Por qué? Porque la intimidad protege, no sé, una vez leyeron ese Ponseti de Balbín, ese es un fallo que siempre se da. ¿Qué pasaba ahí? Sacaron una foto del chabón medio muerto en un hospital. Eso es la intimidad. O que, no sé, en un libro sale que sale la, no sé, la identidad de una persona privada, una persona anónima, y se divulgan datos de su vida. No sé, que va al tal club, que gana tanta plata. Bueno, eso es la intimidad, que son cosas que nosotros no queremos que se sepan, que se pueden desarrollar, que tal vez están dentro de un ámbito íntimo. Ahí, la palabra ámbito es especialmente importante. Puede significar que, no sé, que está en nuestra computadora con una clave y no queremos que vean nuestras nudes. Vamos a hablar de algo que pasa hoy por hoy. No queremos que se sepan nuestras nudes, no queremos que se divulguen. Eso son parte de nuestra vida. No queremos que traspase un ámbito, que se divulguen. O nuestra ideología. No queremos que nuestro empleador sepa lo que pensamos. Un empleador que te pregunta, che, ¿vos qué ideología política tenés? Es un empleador que está violando nuestro derecho a la intimidad. ¿Se entiende? Pero acá no había nudis, no había una cosa que queremos quedar en secreto, sino que parece que las mujeres musulmanas, quieren ir a la playa, de una forma determinada. Entonces eso, un aspecto diferencial entre intimidad y privacidad, es justamente esto, que el derecho a la privacidad no está atado a un ámbito físico. No está atado a un ámbito físico. Entonces, si el fundamento del derecho a la privacidad o el principio de autonomía, ni no los usa como sinónimos, es que nosotros tenemos el derecho de ser quienes somos, sobre todo en el ámbito público. No, esto de, bueno, si vos querés ser gay, hacelo en tu casa, Nino se horrorizaría, dice, no, si ser gay es parte de mi identidad, yo tengo el derecho de ir en la plaza, por la playa, que me venga a buscar mi novio a mi trabajo y que me dé un beso, que está todo bien. No se restringe a un ámbito privado. El derecho a la privacidad, el principio de autonomía, es la capacidad de no solamente pensar, no solamente serlo en nuestra esfera privada, sino también y sobre todo en la parte pública, en el ámbito público. Entonces, ¿se entiende? El derecho a la intimidad protege cosas que no queremos que se sepan. Y todos tenemos nuestros secretos. Alguna vez escuché a alguien que dijo, una vida sin secretos es una vida que no está buena, definitivamente. No queremos que se sepa todo lo que hacemos en nuestra casa. Y por eso es tan importante cuando nosotros les pedimos que prendan las cámaras, nosotros lo hacemos con mucho cuidado, porque entendemos que en sus casas hay cosas que ustedes no quieren que se muestren. Y es normal y está bien. Y por eso les pedimos, por favor, que prendan la cámara, y respetamos que el 90% de ustedes no tenga la cámara prendida. ¿Por qué? Porque entendemos justamente la intimidad. Pero acá no estaba en juego la intimidad. Porque acá está en juego el plan de vida de las personas. En este caso, las personas las mujeres musulmanas. Patricia, Primero, ¿se perdón. entiende esta diferencia? Si alguien habló ahí. Sí, ¿Miriam? yo eso quería preguntar. La diferencia está entonces
privacidad puede ser en los dos ámbitos, privado, secreto y no secreto, público y privado. Exactamente. Y hace a la protección de un plan de vida. Ok. Y en intimidad es solo lo reservado, lo que no quiero mostrar, lo secreto. Exacto. Ok. Ok. Exacto. ¿Y de dónde nace la confusión? Bueno, de que en Estados Unidos, básicamente, tuvieron que crear, o sea, no hay un derecho a la privacidad. En Estados Unidos, en la Constitución, no hay un derecho a la privacidad. ¿Y qué hay? Hay un derecho a la intimidad. Entonces, cuando los jueces de Estados Unidos tuvieron que, básicamente, crear el derecho al aborto, crear el derecho al matrimonio igualitario, ¿a qué recurrieron? A la intimidad, a la intimacy. ¿Pero por qué? Porque no tenían un derecho. Y eso también demuestra lo tremendamente original que fue Alberdi al incluir el artículo 19. Entonces, cuando Estados Unidos se tuvo que crear este derecho a la privacidad, lo tuvieron que desprender de la intimidad. Pero fue un artilugio, si quieren, legal, un artilugio argumentativo. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando hay el fallo de, si no me equivoco, creo que tanto el fallo Roe versus Wade como el fallo que legaliza las relaciones homosexuales o el matrimonio igualitario, no me acuerdo cuál, hay algo del razonamiento de los jueces que lo justifican que nos parece raro, que dice, bueno, cada uno en su cuarto hace lo que quiere. ¿No? Y ahí Nino dice, no, esto está mal. ¿Por qué? Porque no es solamente en el cuarto donde hacemos lo que queremos, es en el resto de la sociedad, en el resto de nuestra vida en comunidad, donde hacemos lo que queremos. Y por eso, si ustedes leen Arriola, ustedes leen el voto de Zaffaroni, y de Argibay, si no me equivoco, ahí van a decir, no, el consumo de estupefaciente está permitido, pero no, en la intimidad de tu casa. No puedes ir por la plaza fumándote un porro. Y de vuelta, eso no nos parece contraintuitivo. Porque, ¿para qué te vas a fumar un porro y te vas a quedar encerrado? No, te vas a querer fumar un porro y, no sé, viendo el mar. Bueno, y ahí está el plan de vida. Poder hacerlo donde vos quieras. Ahora vamos a ver cuáles son los límites a eso. Pero en principio, la idea madre es, nosotros somos los que mejor sabemos qué hacer de nuestra vida, cuál es lo mejor para nuestra vida, qué conducta queremos adoptar y cuáles no. Entonces, artículo 18 y artículo 19, asuntos separados. ¿Se entiende? Entonces, el artículo Pato. 19... Sí. Perdón, ahí tengo una consulta que quizás no sé si está bien o no, pero, por ejemplo, en la intimidad puede ser que vos no violes el derecho de terceros porque vos estás dentro de tu casa y no puedes hacer nada. En cambio, en la privacidad sí es en el ámbito público. ¿Cómo se regula eso de lo que vos querés hacer, que quizás para vos está bien, no viola a los otros? Porque también es un derecho de ellos. O sea, ¿cómo estaría regulado eso? Claro. Ahora vamos a ver. Es toda la clase eso. Desgranar ese punto que vos estás diciendo, Lucila, es justamente el punto de toda la clase, que vamos a empezar a ver, que es la idea del daño a terceros como límite a la autonomía o la privacidad. Sí, Nico. Sí, ¿cómo están? Sobre esta pregunta de Lucía, el tema de intimidad, tengan en cuenta que tienen puntos de contacto, como ya lo viene diciendo Patricio, pero, y reforzando lo que viene diciendo Pato, tienen dos esferas de trabajo distintas. La intimidad, lo que viene a proteger es un espacio físico, hoy no tanto físico, también por el advenimiento de Internet y demás, pero de un espacio para ser dejado solo. ¿Está bien? Un espacio que es para nosotros nada más, que es consustancial para la posibilidad de ser quienes queremos ser, para el desarrollo de autonomía. Necesitamos un
espacio físico y virtual, no solo físico, pero un espacio para ser dejados a solas, es lo que dice la doctrina y la jurisprudencia, sobre todo norteamericana. O sea, algo que esté fuera de los ojos de los demás. Y eso no tiene que ver con el daño a terceros. O sea, nosotros podemos hacer algo fuera de los ojos de los demás que daña a terceros, y eso no está protegido por la autonomía. Puede llegar a estar protegido por la intimidad, pero no por la autonomía. ¿Está bien? O sea, yo puedo, no sé, fabricar un artefacto nuclear en mi casa, y eso no está fuera del ámbito de la sociedad. La sociedad puede intervenir ahí, porque hay un peligro, ¿está bien? Pero eso no quiere decir que intimidad y privacidad sean lo mismo. Tienen puntos de contacto, la autonomía requiere necesariamente la privacidad para existir y para desarrollarse. Nadie puede ser, todos necesitamos un ámbito solo reservados a nosotros, fuera de los ojos de los demás, para desarrollar la autonomía. Pero algo puede ser íntimo y no estar protegido por la autonomía. Por ejemplo, el caso que da siempre Gargarella, Roberto, es, bueno, la violencia de género intrafamiliar. Bueno, ocurre dentro de tu casa, pero eso viola derechos de terceros. ¿Bien? No está permitido por la orden. No es porque pase que en tu casa puedes hacer cualquier cosa y afuera de tu casa no lo podés hacer. Son ámbitos distintos, son ámbitos de protección distintos. La intimidad, esto viene también, trae muchas confusiones porque se ha desarrollado mucho este tema en la jurisprudencia norteamericana y en la doctrina norteamericana, y la Constitución norteamericana no tiene la diferencia entre intimidad y autonomía, y usan solo un concepto de privacidad que puede llevar a confusión. En ese sentido, privacidad lo usamos para autonomía e intimidad para intimidad. Y intimidad está en el artículo 18 y autonomía está en el artículo 19. Y son dos cosas distintas que se tocan, se retroalimentan, pero que protegen ámbitos distintos. Solo una duda, profesor. En el derecho a la intimidad, ¿puede haber daño a tercero? Sí, claro, es lo que acabo de decir, efectivamente, en la intimidad. ¿Del caso del femicidio? Exacto, y eso no es un permitido. Causa daño a tercero, el Estado puede intervenir, es un tema que nos interesa, que la sociedad puede decir algo, puede intervenir, ya sea para prohibirlo, para regularlo, pase dentro o fuera de tu casa. Ahora, ahí pasa a ser privado. ¿Cómo? Perdón, cuando está en el ámbito de la intimidad y yo daño a tercero, pasa a ser un ámbito ya público. O bueno, ya al haber un daño a tercero, no se considera íntimo. Lo que es público es la afectación a terceros. El ámbito espacial sigue siendo público, con lo cual, para ingresar a tu domicilio necesito una orden de allanamiento. ¿Por qué? Porque tenés un ámbito de protección espacial. Para entrar a tu email necesito una orden judicial. Ese es un ámbito de protección de intimidad. Ahora, si con ese email, con una cuenta de internet o en tu casa se están produciendo actos que dañan a terceros, esos actos que pueden estar protegidos por la intimidad no van a estar protegidos por la autonomía, y la intimidad es posible levantar esa protección a la intimidad con razones, que son las razones que da el artículo 18. Una razón es que se esté ocasionando un daño a terceros, y ahí la intimidad cede al interés social o del daño de terceros. ¿Está bien? No sé si se entiende. Sí, entendí perfecto, gracias. Eso es muy importante. Ahí está el Estado, vinculándolo con lo que creo que había dicho, no sé si Lucila o Camila, el Estado tiene que dar muy buenas razones para vulnerar esa esfera íntima. Y por eso ahí, bueno, tiene que haber una orden de un juez, lo tiene que pedir el fiscal, autorizarlo, se tiene que hacer de determinada manera, bueno. Ahora, eso no sé si, esto es discutible, pero no sé en qué medida el derecho a la privacidad no necesita de buenas razones para ser violado. En principio dice, si no afectás a nadie, no puede ser ni con buenas razones ni con nada. Ahora vamos a ver cómo se complejiza eso. Pero el derecho parece que a la intimidad,
con buenas razones estatales, puede ser violado. Ahora, no nos parecería que nadie nos puede decir cómo tenemos que usar el pelo aunque tengan buenas razones. Porque ahí sigue habiendo algo de mi identidad. Pero sí, muy bien eso, importante, de marcar los puntos en contacto y las diferencias entre el derecho a la intimidad y la privacidad. Y el ejemplo de la violencia de género es clarísimo. Ahí eso es algo que pasa eminentemente, o las violaciones intrafamiliares pasan en las cosas, en las partes más íntimas de nuestra vida, que es nuestra casa, y sin embargo las consideramos como algo que pertenece a la esfera de la moral pública. ¿Por qué? Porque hay una afectación abierta, flagrante, a derechos de terceros. Sígala. Sí, yo tengo una duda por ahí, nada que ver. Pero leyendo el trabajo práctico, lo que me surge es esto un poco lo que decís, con que el Estado no me puede decir cómo me tengo que atar el pelo. Por más que eso sea una opresión. No, re feo, pero yo no puedo elegir mi propia opresión. Las mujeres musulmanas, a mí me parece una reopresión que tengan que usar el burka, taparse toda la cara, pero a mí me parece una opresión. Capaz que ellas no, por una cuestión de religión, de algo, bueno, sí, me oprime, pero es mi religión, yo lo quiero usar. Es como, no sé, una mujer católica. Yo no le voy a ir y decir, no sé, casarte es una opresión para vos, casarte por la iglesia. Bueno, sí, es una opresión, pero yo la elijo. O sea, ahí no entra en conflicto también, es como, no sé. Vamos a ir viéndolo eso, Gala. Está muy bien lo que vos decís, es uno de los nudos del caso, pero vamos de a poco. Bueno. Vamos a ver cómo eso se da. Es el problema de la esclavitud por voluntad. La esclavitud sí, voluntaria. Es un tema de la filosofía política y la filosofía moral que un poco vamos a ir tocando en la clase. Pero queda tranquila, lo detectás bien el problema. Porque es una de las dudas que me surgía leyéndolo. Digo, bueno, pero ellas lo eligen. Porque el Estado se mete en una elección de una religión que no es suya ni siquiera. Exacto, estamos de acuerdo. Y ese es el problema. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Qué hace el Estado? ¿Puede hacer algo? ¿No puede hacer algo? El principio de autonomía le demanda que haga algo, le prohíbe ciertas cosas, pero le posibilita otras. Vamos a ver. La última pregunta estaba dirigida a que piensen eso. Pero vamos por ahí. Vamos más lento. Entonces, bien Gala lo que decía. Y la segunda pregunta era si las medidas estatales recaían en el ámbito de la moral pública o de la moral privada. ¿Qué pusieron ahí? Yo ahí puse como que estaba orientado a una moral pública porque pretende proteger una moral pública, entre comillas, pero en realidad la medida recae en una moral privada, o sea, restringe a la moral privada. ¿Cuál es la diferencia entre el ámbito de la moral pública y la moral privada? La moral privada es lo que cada uno cree correcto y a lo que adhiere y a lo que hace la personalidad y planes de vida de cada uno. Y la moral pública es lo que puede llegar, digamos, no quiero usar una palabra tan fuerte, pero a chocar con las ideas de los otros y que puede hacer que el resto quede como o impresionado o que no le guste, que vaya contra, digamos, una idea general de plan de vida. Eso es lo que distingo yo. Ideas. Si ahí hablamos de ideas, estamos en un momento muy complicado como sociedad, porque tenemos desacuerdos ideológicos tremendos, y lo que a mí me parece horripilante, a otro le parece clarísimo como algo virtuoso, y al revés. Parecería que, de vuelta al inicio de la clase, si fueran ideas lo que estamos queriendo evitar, sería muy complicado, porque vivimos en sociedades
con desacuerdos tremendos de ideas ideológicos, filosóficos, del bien, éticos. Parece que ahí hay algo más importante que ideas, sino que parece derechos. Es decir, la afectación a derechos. ¿Quién más quiere decir algo sobre la diferencia entre moral pública y moral privada? Yo tengo una duda con eso. No sé si Sí, está bien o no, pero puede pasar como desde la perspectiva de que la moral privada medio que es como formada a partir de cada uno de lo que yo pienso, mis valores, lo que sea, y la moral pública va como impuesta también. Es como cuando dicen que no puede influir sobre la moral pública y los terceros y todo eso, como que bueno, a mí me imponen qué es la moral pública, como que la decide el Estado, la decide otra persona, no corre por mi moral. Vamos a tratar de ser un poco más democráticos y vamos a decir que no es que la decide el Estado, sino que la decide la democracia, digamos. Porque a veces el Estado puede estar disociado de la democracia y eso no nos parecería bueno. Pero sí, que la decide la comunidad. Pero acá hay un... Sí, Lucila. Y no lo puedo pensar desde el lado de que es tipo de morales privadas. Por ejemplo, ¿Cómo? Perdón, se cortó justo, que ¿me lo repetís? que la moral pública podría ser tipo una suma de muchas morales privadas. Porque, por ejemplo, el pensamiento general de la mayoría, ponele, hoy el ejemplo sería que el aborto tenga que ser legal, ¿no? Bueno, hay muchas personas que en su moral privada piensan que tiene que ser legal. Y si vos sumas todas esas, hizo que la moral pública hoy en día sea que sea legal. No sé si se entiende lo que voy. Sí, 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 sí. Entonces, si lo pienso desde ese lado, no es, quizás contradiciendo a Agustina, no es que me lo impusieron, sino como que la mayoría de las personas privados piensan eso y logró que se haga público y que se haga, no sé, quizás no estoy equivocada, lo pienso desde ese lado. No, excelente, excelente lo que decís, Lucila. Vamos a tratar de reconstruir esto. Y vamos a analizar después el tema que nos dice Lucila. Y un poco vinculando con lo que decía Agustina. El artículo 19 lo que protege es la libre elección de planes de vida, ¿no? Y que siempre que no afecten a terceros, vamos a ver después qué dice, la moral pública o el orden. Vamos a ver qué significa eso, pero quedémonos por ahora con la idea del daño a terceros. Y lo que nos dice es, o lo que el fundamento dice, que cada uno de nosotros somos los mejores jueces o juezas de nuestras propias decisiones. El ideal de nuestra vida lo decidimos nosotros. ¿Y cómo se entiende esto? Bueno, para los liberales hay una división clara entre lo público y lo privado. Está dado casi naturalmente. O sea que creamos justamente, remóntense a lo que al inicio de la clase, creamos el Estado para asegurar la autonomía y le damos ciertas competencias para regular nuestra vida en sociedad, nuestra vida que necesitamos algún tipo de coordinación. Pero la idea es, nosotros hacemos lo que queremos, y para justamente asegurar esa potestad de hacer lo que queremos, creamos un Estado. Y nos reunimos y nos unimos en una sociedad. Entonces hay una división clara, natural, entre la moral pública y la moral privada. Hay cosas que recaen en la moral pública y cosas que recaen en la moral privada. ¿Y cuál es el elemento de corte? ¿Cuál es ese, qué es lo que define que estamos acá o acá? El principio de daño, nos va a decir John Stuart Mill. ¿Qué es esto? La idea de que cuando nuestras acciones tienen repercusiones sustanciales en los demás, en los derechos de los demás, es ahí donde la comunidad, la democracia, va a poder actuar. Va a poder actuar, que no es lo mismo que tiene que actuar. ¿Qué significa esto? Cuando vemos que nuestras acciones, nuestros planes de vida, afectan a otros, es donde la comunidad puede regular esa conducta. Puede regular esa conducta. Vamos a ver que tal vez la comunidad dice,
a pesar de que afecta, la vamos a proteger igual. Y vamos a pagar un costo. Queremos pagar ese costo para que se puedan llevar adelante esas acciones. Por eso es que protegemos periodistas, cuando tal vez pueden llegar a mentir o a difamar a una persona pública. ¿Por qué? Porque queremos pagar el costo, queremos darle una protección adicional que se llama la libertad de expresión. Sabemos que si nosotros difamamos a Cristina Kirchner, esa persona se va a ver lesionada en sus derechos. Pero queremos pagar un costo. ¿Por qué? Porque nos parece importante que los periodistas y la sociedad tengan la libertad y no tengan miedo de criticar a los gobernantes. ¿No? Bueno, eso es lo que nos dice el artículo 19. Puede regularlo. Y podemos elegir legalizarlo igualmente y crear protecciones adicionales. Pero el punto de quiebre, el punto de división, es el daño a terceros. Para la teoría liberal al menos. Entonces, lo que diferencia si una acción recae o no en el ámbito de la moral pública, donde se puede regular, o donde la moral privada, donde no se puede regular, es que nuestras acciones y nuestros planes de vida afecten a terceros. Ese es el principio básico del liberalismo, o una interpretación liberal del artículo 19. Yo les invito a que lean, hay un libro chiquitito que se llama Sobre la libertad, de John Stuart Mill, y ustedes van ahí a ver los fundamentos de una sociedad liberal. Y el chabón va a desarrollar toda una serie de derechos bajo un prisma liberal. Y uno de los que desarrolla es la idea de la autonomía, y la idea de el principio de daño. Cuando dañamos a derechos, es que podemos empezar a interferir en las conductas de los demás. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir en comunidad, necesitamos que, como se suele decir, ¿no?, que los derechos de unos respeten los derechos de los otros, y eso no significa nada, pero, digamos, como ejemplo solamente, si ustedes me ponen el derecho de unos empieza donde empieza el otro, o como es la frase, los derechos de unos terminan donde empiezan los de los demás, nosotros lo desaprobamos. Eso no significa absolutamente nada. Esa frase se ha utilizado para decir cualquier cosa. Pero a modo de ejemplo, es la idea de, yo puedo hacer lo que yo quiera hasta que yo empiece a afectar a los demás. Cuando empieza a afectar a los demás, ahí es que la comunidad, el Estado, la democracia puede hacer algo, puede regular mi conducta, puede desincentivarla, puede prohibirla, puede promocionar otra. ¿Se entiende? Porque si entendemos que el Estado puede hacer todo, bueno, ahí aparece otra idea, que es la idea, si quieren, conservadora, de que no hay diferencia entre moral pública y moral privada, que todo es moral pública. ¿Por qué? Porque eso ya está determinado por las escrituras sagradas, o por lo que sea. Los conservadores van a decir, no existe esta división entre moral pública y moral privada. A lo sumo, como no nos podemos meter donde lo que piensa la gente, bueno, la moral privada estará en la cabeza de una persona. Pero hay un ideal del bien, hay cosas que están bien y cosas que están mal en la vida, y por lo tanto, el Estado tiene el deber de que las personas hagan esas actitudes virtuosas. Eso es lo que te diría un conservador. El bien y el mal no lo decide la persona. El bien y el mal ya está dado. Lo que está bien y lo que está mal, los ideales de vida. Florencia no puede teñirse de violeta, por eso está mal. Va en contra de lo que significa ser mujer. Y ese es el Estado conservador, una idea perfeccionista de la autonomía. Ahora vamos a ver qué significa. Y yendo a lo que dice Lucila, lo que dice Lucila tiene un aspecto más republicano, radical, que lo que dice es, bueno, no está tan claro qué es la división entre moral pública y moral privada.
De hecho, podríamos pensar estos dos ámbitos como la acumulación de morales privadas. Y algo de eso es lo que te diría un demócrata deliberativo, más radical, que es, bueno, en un momento pensábamos que el matrimonio igualitario pertenecía al ámbito de la moral pública. Y de hecho lo prohibíamos, ¿no? ¿O no? Y ahora decimos, o sea, nos reunimos durante 20 años y logramos que ahora se considere parte de la moral privada. ¿Por qué? Porque entendemos que no afecta a nadie, que no afecta a nadie, digamos, que no afecta a terceros, que no daña a terceros. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que eso de que si los gays se casaban y tenían hijos, no es que los iban a violar a los hijos, cosas que se decían, o que les iban a salir gays, como pensando que eso fuese algo malo. Aprendimos colectivamente, diría Lucila, y fuimos convenciéndonos de que esto pertenecía a la moral privada, y públicamente lo pasamos al otro ámbito. Y eso es verdad. Lo que diría un republicano es que esa división entre moral pública y moral privada como algo dado es artificial. Que solo a través del debate público podemos darnos cuenta y podemos construir un ámbito de moral privada. Es por eso que para el ideal republicano la idea de autonomía no es tan importante. Lo que es importante es la democracia, el intercambio de razones, la participación. Rousseau decía algo así como obligarnos a ser libres. Y ahí Gala se pone mal, porque, claro, ¿cómo puede obligarnos a ser libres? ¿Por qué? Porque parece que eso es un escándalo para un liberal. El voto obligatorio es nuestra parte republicana diciéndonos, si, como queremos que ustedes sean libres, tienen que participar obligatoriamente de la democracia. Un chileno dice, no, ¿cómo? No, el voto debe ser optativo. ¿Qué ámbito más de la moral privada hay que si decidir votar o no? No, en la Argentina te dicen, no, como queremos que ser libres, ser soberanos, tenemos que participar todos. Pasó hace 2 semanas. Entonces, y respondiendo a la segunda pregunta, ¿qué pusieron ahí? La idea de Nino justamente es la moral pública tiene primacía, por ejemplo, sobre el poder judicial. Las decisiones que tomamos en la democracia tienen primacía sobre lo que puede decir un juez. ¿Por qué? Porque es el ámbito donde todos somos soberanos colectivamente. Intercambiamos razones y juntos podemos llegar a decisiones correctas, o más correctas, o menos falibles, o con menos sesgos. ¿Se acuerdan cuando dijimos eso en la clase de control judicial? ¿Y qué decía Nino sobre el valor de la democracia o el intercambio de razones en el ámbito de la moral privada? ¿Se acuerdan? Algo del valor epistémico. Decía, la democracia tiene valor epistémico para el ámbito de la moral pública, decía. ¿Por qué? Porque ahí el intercambio de razones, esta faz intersubjetiva, dice Nino, la moral intersubjetiva, también lo habrán leído. Es esto, el ámbito de la moral privada, de la moral pública, digo. El intercambio de razones, cómo construimos el bien, lo que está bien en nuestra sociedad. Bueno, a través del intercambio de razones. ¿Por qué eso no aplica al ámbito de la moral privada? Se pregunta Nina. Y por lo tanto aceptamos decisiones judiciales sobre medidas que afectan la moral privada. ¿Se acuerdan o no? Justamente porque ahí la democracia no tiene nada que ver, no tiene nada que hacer, va a decir Nino. Podemos escuchar lo que nos dicen los demás, pero los que tomamos decisiones somos nosotros. Nosotros somos los mejores jueces. La democracia no tiene ningún valor sobre el ámbito de la moral privada. Pero bueno, Nino era un liberal, ¿no? Y decía,
Por eso los jueces tienen el deber de dictar la inconstitucionalidad de leyes que invaden el ámbito de la moral privada. Eso es lo que yo les preguntaba ¿qué tiene que ver la democracia con la moral pública y la moral privada? Esa diferenciación que hace Nino. En el ámbito de la moral privada, la democracia es todo. El intercambio de razones es todo. Las mayorías, a final de cuentas, son todo. En el ámbito de la moral privada, las mayorías no son nada. Nosotros, los individuos, somos los mejores jueces. En el ámbito de la moral pública, las mayorías son divinas, siempre que intercambien razones. En el ámbito de la moral privada, no tienen nada que hacer. Por eso, a todos nos parecería un delirio que nos vengan a decir que un congreso, que una asamblea nos diga cómo tenemos que vestirnos. Nos parecería un delirio. A pesar de que intercambien las mejores razones. ¿O no? ¿Se entiende este punto? Ahora, cuando tenemos que decidir cuántos impuestos le tenemos que cobrar a las grandes empresas, bueno, las mayorías, las razones, el debate, es todo. Las mayorías son todo ahí. Por eso es que no nos parece una imposición la decisión sobre el aborto. ¿Por qué? Porque fue fruto de ese debate robusto. En cambio, cuando nos vienen a decir cómo tenemos que vestirnos, nos parece insólito. ¿Se entiende? Es complicado esto, es la parte como más filosófica, si quieren. Nico, ¿vos querés decir algo? Sí, perdón, que con el celular es un poco más complicado. Para pasar en limpio. El artículo 19, que ya lo vimos en la clase de interpretación, es el resultado de la conciliación o de la transacción entre distintas ideas. Particularmente entre un sector más liberal, que en la Convención Constituyente estuvo representado por un convencional que fue muy importante, llamado Gorostiaga, Benjamín Gorostiaga, que fue el redactor de la Constitución, y por un convencional constituyente de Corrientes llamado Sarre. Pero más allá de eso, el artículo 19 es un artículo en donde la brecha interpretativa está muy presente. Es, si quieren, uno de los artículos que más brecha interpretativa tiene. Entonces, lo que nosotros les proponemos, que Patricio lo que les viene a proponer, es, como mínimo, hay muchas lecturas más, pero como mínimo habría 3 lecturas posibles del artículo 19. Una, que digo, respetando también esta idea que venimos de la primera clase, de siempre simplificando, y que siempre en cualquier simplificación, en cualquier categoría se pierden cosas, de esto de liberales, conservadores y radicales democráticos. Esas tres vertientes ideológicas tendrían 3 lecturas distintas sobre el principio de autonomía. ¿Qué viene a respetar el derecho, o qué viene a querer garantizar el principio de autonomía? Que cada uno tenga una esfera de decisión propia fuera de la democracia. Un ámbito en donde los demás no puedan decidir cosas sobre nosotros. En principio, que solo nos importa a nosotros. ¿Por qué la democracia no es importante, no tiene valor epistémico para estas decisiones? Porque solo nos afecta a nosotros. No quiere decir que nosotros tomemos las mejores decisiones. Puede ser que estemos equivocados, que elijamos, qué sé yo, llevar un plan de vida que nos destruya. Pero es nuestra vida, entonces, en definitiva, al final del día, bueno, como el único afectado voy a ser yo, la decisión que va a primar va a ser la mía. Eso no implica, aún en una visión liberal, de hecho, presupone que yo tenga la posibilidad de discutir y de conocer todas las posibilidades y las consecuencias de mis actos. La educación es principal. Por ejemplo, yo, un liberal, no te diría, cada uno puede hacer lo que quiere sin información. Yo tengo que poder saber, si voy a elegir drogarme, yo tendría que poder ser libre, si eso es posible, de elegir eso con información, saber cuáles van a ser las consecuencias, etcétera, etcétera. Con lo cual, no es que el liberalismo impide la discusión respecto de lo que uno tendría que hacer, porque eso enriquece la decisión final, sino que la decisión final, ¿quién la toma? ¿La toman otros o la toma la persona que en definitiva va a ser la única o principal afectada? Porque tampoco es la única. O sea,
si uno destruye su vida, quienes lo quieren, quienes son sus núcleos, también se van a ver perjudicados. Con lo cual, esta idea liberal también es un poco artificial, de que uno solo va a ser el afectado. Hoy no tenemos miedo a aceptar que otros van a ser también afectados, pero principalmente voy a ser afectado cada uno de nosotros, con la elección de nuestra orientación sexual, bueno, etcétera, 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 las cosas que nos definen a nosotros como personas. Bueno, sobre eso hay 3 posturas, que son las que viene desarrollando Pato, y yo simplemente a modo de resumen y previo break. Una liberal que dice, bueno, como solo la forma de proteger este ámbito es, que la plantea Mill, de poner el límite en el daño a terceros. Entonces, lo que no daña a terceros es soberano de cada uno. Entonces, la idea del bien y del mal está asociada para los liberales al daño a terceros. Lo que daña, entre comillas, podría ser malo para otros, con lo cual la sociedad tiene derecho a opinar, y lo que no va a ocasionar daño para otros no es malo para otros, con lo cual la sociedad no tiene nada para decir. El punto está en el daño a terceros para los liberales. Pero ese no es el único punto. De hecho, el artículo 19 no dice solo daño a terceros. La mirada más conservadora, que la exponemos como conservadora, pero cuando hablamos de pensamiento conservador no es peyorativo. Así como cuando hablamos de pensamiento liberal no es que lo festejamos, o radical democrático, más allá de cada uno de lo que tenga. Simplemente es a los fines didácticos. El pensamiento conservador, que es algo que creo que nosotros tenemos adentro, cada uno de nosotros, nos viene a decir que el bien y el mal está fuera de nosotros. Lo que está bien y lo que está mal no depende de nuestra decisión. De fondo está esa idea, que es una idea muy fuerte y que está muy presente. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo de esto, de que lo que está bien y mal nos excede. A través de esa idea, que quizás un liberal hasta la podría compartir en abstracto, lleva la decisión a lo que está bien y lo que está mal se puede imponer desde afuera a las personas, aún en aquello que solo le interesa a esa persona. Y entonces, lo característico del pensamiento conservador, que vamos a llamar perfeccionista en el tema de autonomía, es que el Estado tiene que estar comprometido con una idea del bien y la puede imponer a las personas, aunque no haya daño a terceros. Y entonces puede condenar la homosexualidad entre mayores de edad, puede decirnos cómo vestirnos, puede decir cuáles son nuestros hábitos individuales, o que no podemos dañarnos a nosotros, porque eso está mal. Y un pensamiento más radical democrático que dice, bueno, lo que está mal y lo que está bien lo definimos entre todos. Entonces una idea de moral pública como moral media, que puede ser más liberal o menos liberal. Puede ser más liberal en el sentido de considerar que, ok, moral pública es eso, pero respetar que hay un ambiente para lo que va a llamar un autor que se llama Hart, moral crítica, y entonces eso puede estar sujeto a discusión todo el tiempo, y eso es justamente un valor democrático, o una visión más conservadora de, no, bueno, si estamos todos de acuerdo que la homosexualidad está mal y punto. Cada una de estas cosas tiene grados y puntos de contacto unas con otras, ¿está bien? Las más diferentes son la liberal con la conservadora, y es la principal discusión que se va a dar a través del artículo 19 en la jurisprudencia de la Corte. ¿Está bien? Perdón por mi intromisión. Dale, bueno, nos juntamos de vuelta -5 y seguimos.